Bueno, bienvenidos a la sesión del 8 de junio. Vamos a empezar a ver algo que se conoce como parte del teorema fundamental del cálculo o la regla de Barrow, que ya es ¿para qué sirve una integral? La famosa regla de Barrow establece lo siguiente, que una integral evaluada desde el punto A hasta el punto B su resultado es la evaluación de su antiderivada en el límite superior menos la evaluación de la antiderivada en el límite interior. Si recuerdan desde que estamos viendo que empezamos con la antiderivada, yo les comentaba que la f, g y h minúsculas las vamos a usar para la función que nos dan a trabajar en ese momento, y la mayúscula es la antiderivada, o sea, la integral de esa función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos el plano cartesiano y yo tengo una función que es y es igual a x. Esa, si la grafico, me queda en esto. ¿Sí? Y igual a x significa que cuando x es igual a 1, y es igual a 1, cuando x es igual a 2, y es igual a 2, etc. Entonces quiere decir que es una línea a 45 grados desde la horizontal. Bueno, uno de los problemas geométricos desde la antigüedad era ¿cuál es el área entre una figura geométrica, entre una curva y el eje X? O sea, por ejemplo, perdón. ¿Cuál es el área esta? Obviamente estoy empezando con un problema muy simple, que tenemos fórmula, pero vamos a imaginarnos que no tenemos una fórmula para el triángulo, ¿sí? Pero, entonces, ¿cómo hacerle? Porque esta es una simplificación del proceso. ¿Cómo le haríamos? Una opción es, y que fue la que se ocupó mucho, es hacer rectángulos. Etcétera, etcétera. Y entonces calcular la suma de todos los rectángulos. Pero si se fijan, así como los dibujé, yo voy a tener un excedente acá arriba, en todos. También existe la posibilidad de dibujarlos así. Pero ahora voy a tener un faltante en cada uno de ellos. Entre más pequeños sean estos rectángulos, independientemente, más angostos, independientemente de si los dibujo por fuera o por adentro, voy a ir disminuyendo el área faltante. Y si yo llevo este rectángulo hasta una cantidad infinitesimal, ese es el diferencial. De nuevo volvemos a encontrarnos con el diferencial. Esto me permite entonces
calcular esa área. Por tanto, nosotros podemos afirmar que esta regla de Barrow calcula el área bajo la curva de una función. Veamos. Vamos a suponer que partimos, bueno, obviamente va a ser X, van a ser, como yo estoy integrando en X, los límites tienen que estar definidos en función de X, obviamente. Entonces aquí vamos a estar, X va a ser mayor que igual que 0, o sea, va de 0, y vamos a suponer que hasta donde la quiero calcular, este es el 5. Entonces, estos van a ser los límites de mi integral. Entonces, yo tengo que calcular para encontrar toda esta área, yo simplemente tengo que calcular esta integral de 0 a 5, x de x. Es lo único que tengo que hacer. Vamos a calcularla. Vamos de 0 a 5, x de x. Lo primero que tengo que hacer es calcular la integral. ¿Cuál es la integral de x? Pues x cuadrada sobre 2. Y la tengo que evaluar en estos límites, de 0 a 5. Entonces yo lo que hago es sustituir, la fórmula decía que primero en el límite superior y luego en el límite inferior. Entonces yo primero tengo que poner aquí 5 elevado al cuadrado entre 2, menos 0 elevado al cuadrado entre 2. Y ahora ya nada más opero. 25 medios menos 0 medios. Esto me da a 25 medios, que es igual a 12.5 unidades cuadradas, porque partí de un área. Ahora, regresémonos al triángulo. ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Del área, la que conocimos en primaria. Área es igual a base por altura entre 2. Si yo estoy llegando en X a 5, ¿cuánto va a valer Y? Y es igual, o sea, Y de 5 es igual a 5. Entonces, Y de 5 es igual a 5. Entonces, Y va a estar en 5 también. Entonces, ya tengo base 5, altura 5. Área es igual a 5 por 5 entre 2. Y me da el 12,5. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo. Aquí hasta van a decir, bueno, pues aquí. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular no todo? Yo nomás quiero calcular qué área hay. A mí nomás me interesa qué área hay entre 3 y 5. Ah, ya no, ya esta fórmula ya no me sirve. O sí me sirve. Tendría que calcular primero toda el área que ya tengo aquí y restarle esta área del 1 al 3. Y fíjense qué es lo que hace la fórmula. Es exactamente eso. Si yo calculo la integral que va de 0 a 5, perdón, de 3 a 5 de x de x, ¿a qué es igual? Pues a x cuadrada sobre 2, pero voy de 3 a 5. Entonces esto igual va a ser 5 al cuadrado entre 2 menos 3 al cuadrado entre 2, que va a ser 25 medios menos 9 medios, que es igual a ¿qué? A 16 medios, que es igual a 8 unidades cuadradas. Si vienen y prueban acá, va a ser exactamente lo mismo. Ya sabemos que el área total es 12.5, pero ¿cuál es el área de esta parte? Pues es 3 por 3 entre 2, 9 entre 2 a 4.5. 12.5 menos 4.5 me da 8.
Y esta es la prueba de que debe de funcionar con cualquier función. Obviamente, insisto, esto dice uno, híjole, pero ¿por qué voy a hacer una integral para calcular el área de un triángulo? Por Dios, qué difícil, ¿por qué me la ponen tan difícil? Pues bueno, la cosa es que no nada más eso es lo que vamos a hacer, triángulos. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una función que hace esto. Y yo quiero saber cuál es el área entre el punto A y el punto B. ¿Cómo lo separarían en figuras geométricas como el triángulo lo hicimos ahorita? No por la integral, sino por la pura figura. No hay manera. A lo mejor yo podría dibujar rápidamente aquí un rectángulo y ese sí sería fácil. ¿Y acá cómo le hago? Y aquí, híjole, me sale un triángulo en esta parte, pero me sobra. Aquí puedo dibujar tal vez un rectángulo y luego un triángulo, pero me va a seguir faltando muchos pedazos huecos. Ante una situación así, una integral se ve mucho más simple, ¿no? Porque lo único que necesitamos saber es esta gráfica, cuál es su función. Y como ya sabemos integrar, y son integrales muy simples, no nos va a costar trabajo. El cálculo integral se desarrolló principalmente para este problema, para el problema de áreas. Pero ahora se usa más allá de las áreas. Se usa en física, en mecánica cuántica, se utilizan muchos conceptos, porque el concepto de algo similar a un área se puede transformar. Por ejemplo, también podemos calcular volúmenes, pero eso ya es de cálculo más avanzado, en 3 dimensiones. Ahí se tiene que hacer una integral doble, que nosotros no vamos a ver integrales dobles. Entonces, a esto de la aplicación de la regla de Barrow, independientemente de que la usemos para calcular un área o no, es lo que se conoce como una integral definida. Y esa es la utilidad. De la misma manera que nosotros encontramos utilidad al evaluar las derivadas. ¿Para qué? Para encontrar puntos críticos de una función. Y vimos que era geométrico, pero después también nos dimos cuenta que las derivadas de las funciones son aplicaciones físicas. La derivada de una función que representa un movimiento, su primera derivada es velocidad, su segunda derivada es aceleración. Y se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, una de las aplicaciones que nosotros vamos a ver aparte del área es el módulo de Young, la elasticidad de un resorte, que se hace también con integrales. Entonces, estas integrales son más simples. Y vamos a ver, a practicar simplemente. O sea, tiene que uno que hacer la integral y luego la aplicación de la regla de Barrow. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Gael dice que no. ¿Los demás? No. Entonces déjenme tomo lista rápidamente. A ver, Itzel, sí está, ¿verdad? ¿Qué pasó, Gael? ¿Por qué tienes levantadita la mano? Itzel, sí está. Le piqué por accidente a... Javier, aquí. no. Jessica, como que sí la vi que quería entrar, pero ya no la veo. Gael, sí está. Nadia también. Esmeralda, sí. Elizabeth.
no está. Alexa, sí está ahí. Sinaí, no está. Ronaldo, no está. Rafa, sí está. Marco también. Paola, Profe, eh. sí estoy. Ah, no, que no te funciona el micrófono. A Luis, veces no, ya a te había veces puesto sí. asistencia, nomás quería ver. No funciona, pero a veces sí. Ah, mira qué casualidad. Como ahorita no, nomás cuando te conviene funciona, ¿verdad? Mira, Lolo, me los cacho. Entonces, ¿en quién me quedé? Paola, no está. Ira, Ana Iris, sí. Sandra, no está. Jesús Alejandro Méndez Rangel fue el primero en conectarse. Tere también está. Yulisa, no. Natalia, sí. Luis David también. Adriana, sí. Emiliano, también. Fernanda, no. Alejandro Sandoval, no. Valeria, sí. Bárbara, sí. Jennifer Cecilia, no. Entonces se supone que hay 18. Me faltó alguien. Ah, a ver, Elizabeth, ¿por qué no dijiste nada? ¿No te había tomado asistencia? Y estás en la primera en la lista. ¿Sí estás, Elizabeth? Ah, sí, acá está. En el chat no había volteado a ver el chat. Bueno, ya les puse asistencia a todos ustedes. Ahorita vamos si llegan más o a la segunda sesión. Ok. Entonces vamos a calcular integrales definidas. Déjenme pensar en una. Vamos a calcular la siguiente integral. De 3 a 7 de X. ¿Cuál será la integral de eso? La X entre 1. X, correcto. La integral es X y la vamos a evaluar entre 3 y 7. Entonces aquí sería primero límite superior 7 menos 3, porque nomás tenemos una X, que es igual a 4 unidades cuadradas. Fíjense que esto es como si hubiéramos tenido un 1 aquí, ¿verdad? Esa es la razón. Entonces quiere decir que la función era y igual a 1. Si nosotros graficamos y igual a 1, ¿qué nos da? Pues es una línea en el 1 que va hasta acá, hasta el infinito. Bueno, y también para la izquierda. Y nosotros estamos evaluando entre 3 y 7. Obtengo un rectángulo de altura 1 y ancho 4. El área de un rectángulo es base por altura, 4 por 1, 4. ¿Sí? Vamos a hacer otra integral. Vamos a ver esta. Quiero calcular la integral de 2 a 10 de menos 4 de X. ¿Cuál es
en la integral de menos 4, menos 4x, ¿verdad? Y la tengo que evaluar entre 2 y 10. Entonces tengo menos 4 por 10 menos por menos me va a dar más. 4 por 2. Esto va a ser menos 40. Ay, caray, le puse menos 48. Menos 40 más 8 es igual a menos 32 unidades cuadradas. Y alguien me va a decir, a ver. ¿Cómo pueden ser unidades cuadradas negativas? Vamos a ver qué pasa con la gráfica. De nuevo, ¿cuál es la función? Tengo eje y tengo eje X. ¿Cuál es la función? Y es igual a menos 4. Y le estoy calculando entre 2 y 10. Entonces me forma un rectángulo. ¿De cuántas unidades? De 8 por 4. Entonces, si tengo el 32, el signo significó que está debajo de la X. O sea que la gráfica está debajo de la X, del eje de la X. Eso es lo que significó el signo negativo ahí. Por eso es tan importante identificar las funciones y saber más o menos cómo se dibujan. O usar un software de dibujo para ver qué es lo que pasa. Vamos por otro ejercicio. Vamos a calcular la integral que va de menos 1 a 2 de la función 2x más 3 de x. ¿Cuál es la integral de esa función? ¿Quién me dice? 2x cuadrada de x. No. No, Gael, no es eso. ¿Alguien más? ¿Es 2x más 3 ahí en donde puse eso? ¿Perdón? ¿Es 2x más 3? No, es integral. O sea, la No, función por... es 2x más 3. ¿Cuál es su integral? Ok. ¿No es 4x cuadrada entre 2? Sí, entre 2. ¿Pero por qué 4? O no, a ver. Rafael. No se me ocurre otra, profe, entonces ¿cuál sería? A ver. Porque el 4, tu problema fue el 4. No, ¿no quería 2x cuadrada entre 2? Ah, 2x cuadrada entre 2, sí, entonces te da x cuadrada. Porque 2x cuadrada entre 2, se eliminan los 2. Es como si hubiera sacado, ya, la integral quedaría, como tú dices, Elimina el 2 de abajo con el 2 de arriba. así. Y el 3, pues queda más 3x, ¿verdad? Esto se va a eliminar, pero me llevo los límites de integración y va a quedar finalmente x cuadrada más 3x, que voy a evaluar entre menos 1 y 2. El límite superior
Esto sería 2 al cuadrado más 3 por 2 menos todo lo que haya aquí adentro. Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1. Esto es igual 2 por 2, 4. 4 más 6 son 10. Luego menos, acá voy a tener, este se convierte en un 1 positivo. Y menos por más me da menos 3. Entonces va a ser menos 2, pero menos por menos. A la hora que yo quite este símbolo me va a quedar 10 menos 1 más 3 es igual a 12. Ese es el área. Ahora, fíjense cómo está la función. La función es 2x más 3. ¿Qué tipo de función es 2x más 3? ¿Qué clase de función es? ¿Es una parábola? ¿Es una hipérbola? ¿Qué es? Es lineal. ¿Es lineal, Rafael? ¿Correcto? ¿Y qué otra cosa puedo saber? Que cruza el eje Y en 3 positivo. Entonces yo tengo algo así. Que aquí está el 3. Esto es una línea que va así. Más o menos inclinada. Y yo estoy calculando desde menos 1, desde menos 1 a 2. Yo el área que estoy calculando es esta. Vamos por otro. Esto solo viendo ejemplos se entiende bien. Vamos a tener ahora la integral que va de menos 4, no, perdón, de menos 5 a 4. Y la función es t cuadrada y la voy a diferenciar en t. No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cuál es la integral de t cuadrada de t? T cúbica entre 3 más Más nada. X o más 1. ¿O por qué más 1? Sería más la constante de integración. Pero se me olvidó decirles eso. Aquí la constante de integración no se usa. Solo se usa en las integrales indefinidas. Aquí no vamos a usar constante de integración. Y lo vamos a evaluar entre menos 5 a 4. Entonces esto va a ser 4 al cubo entre 3 menos 5 al cubo entre 3. Y esto va a ser 4 al cubo es 16 por 4, 64. Menos, arriba me va a quedar menos 100. Ay, caray, perdón, le quise hablar a Alexa, pero no. 5 al cubo es 125. Por signos me va a quedar menos 125 tercios. Y entonces, estos dos se van a sumar, me va a quedar 64 tercios. Menos por menos me da más, 125 tercios. Es igual a 189 tercios. ¿El 189 tendrá tercera? Para eso tengo calculadora. 189 tercios
es igual a 63. Esto es igual a 63 unidades cuadradas. ¿Cuál es la gráfica de T2? Déjenme cambio a GeoGebra. Nomás que se abra. Ahí está abierto el GeoGebra. Vamos a cambiarla. Pum, 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 ¿dónde quedó el GeoGebra? Aquí está. ¿Ya ven GeoGebra? Sí. La función era t cuadrada de t. Entonces la voy a poner como una x cuadrada. Da lo mismo, ¿no? Entonces hago cambio de variable. Entonces va a ser x cuadrada. Enter. Y ahí está. Fíjense desde dónde a dónde la quiero calcular. La quiero calcular desde aquí hasta por aquí así. Pero ¿cómo se le hace? Para nomás es un solo eje. Ahí está. Fíjense, si yo trazo x es igual a menos 4 y x es igual a 5. Este es el área que yo quiero, que yo calculé. La que está aquí. Entre el eje X y la curva. Lo de acá arriba no me interesa. Nada más lo de aquí abajo, de la curva. En esos puntos. Ok. A esta sesión ya se le está acabando el tiempo. Vamos a dar por terminada la grabación hasta ahí.